Y ella dice, Wow, no, aquí no. wow. Aquí yo no me voy a quedar. Ujú. Esto no es lo que yo vi en mi casa y me alejo. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidísimos una vez más a Juliet Elise Somos Uno Podcast. Hola, ¿qué Bienvenidos. tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios que realmente nos encarreta mucho conversar Ujú. sobre estos temas. Este tema en especial que traemos hoy acerca de crianza, nosotros como educadores y como futuros padres, si Dios lo permite, Ujú. nos importa demasiado, en serio. Encontramos un montón de conocimiento, de explicaciones y Ujú. de sustento para tantas cosas que nos acontecen en la vida en la vida adulta, en la vida del Sí, ser humano. evidentemente familia, como se pudieron dar cuenta ya con el episodio anterior, estos son episodios que están centrados en el tratar de la familia. Por lo que hemos decidido hablar de ese asunto familiar desde la raíz, porque eso no es solamente por ejemplo, el episodio de hoy no es solamente centrado a los papás, sino también a personas adultas como nosotros, que podemos identificar y decir, wow, ¿qué fue lo que pasó en mi infancia para yo permitir tal cosa? ¿O qué fue lo que en mi infancia fue bien para que me pasaran tales y tales cosas? Sí, Entonces, en demonio. concreto, vamos a hablar de pues, de una Precisamente, crianza. precisamente, perdón mi cielo, es que la crianza, familia, Ujú. ustedes pueden creerlo, la crianza puede ser la pauta que marque la forma o la decisión que van a tomar sus hijos al momento de escoger a una pareja. Exactamente. Eso puede estar influyendo demasiado en este momento tan decisivo de sus vidas. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros, verdad? Nosotros nos sentamos a conversar, pensamos mucho y conversamos acerca de cómo fue nuestra crianza, ¿cierto? Miren, hay algo bien importante y es que si bien nosotros y nosotros que estamos adultos no elegimos la crianza que nos tocó, Ujú. sí podemos elegir qué hacer con esas herramientas y con ese tipo de educación que recibimos en casa. Ujú. Entonces sí, el episodio de hoy, familia, está centrado en una crianza que garantiza que los hijos pueden elegir bien a sus amigos, a su novia, a su esposa. Aunque no es una generalidad, no es algo como que una clave mágica, como que, bueno, véanse el episodio de Juliette Lee y eso les va a garantizar. Yo creo que No. lo cambiaría por una orientación que es válida, pero como les decimos, es un episodio que no está centrado únicamente en los padres, en el asunto de crianza y guiar a los hijos, sino también en personas ya adultas a resolver esos asuntos que no están resueltos, valga la redundancia, cuando ya pues, somos personas que de pronto no estamos tomando las decisiones correctas, pero es bueno analizar y decir, ve, pero ¿por qué yo actúo así? Porque yo permito tal cosa, yo permito esta o aquella. Entonces, toda está basada en la crianza que fuimos y que recibimos. Mira, mi amor, es que la Biblia no se pela al dejarnos tantas enseñanzas tan sabias en su Ujú. palabra. Mira, Proverbios, por ejemplo, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ojo, ¿y qué determina tener un hijo Ujú. sabio o un hijo necio? Ujú. Precisamente es la crianza. Miremos unos ejemplos puntuales, Ujú. ¿sí? Vamos a empezar con ejemplos de que por cultura, Ujú. aquí en Latinoamérica especialmente pasa que los niños, hombres, Ujú. son criados como con mucha permisividad, Ujú. ¿sí? No es una Entonces, generalidad, familia, valga la aclaración, es verdad, pero son no pasa cosas en todos que... los hogares, no pasa en todas las familias, no pasa en todos los tipos de crianza, pero por eso aclaro que por cultura Ujú. normalmente es lo que se ve. Sí, Entonces señor. crían a un hijo al que le hacen todo, lo atienden, le preparan absolutamente todo, Ahí ¿cierto? está No la lo ropa. dejan, no lo Eso. exponen, Ujú. señor, a esas responsabilidades del diario, de lo cotidiano, ¿sí? Entonces sí, le tienen su comidita servidita a la hora que llegue, La ropa la ropa planchada. limpia, organizada, planchada, doblada. eh, Otro caso también que pasa y es que les dan muchas libertades. Por el hecho de ser hombres, entonces pueden llegar más o menos más tarde, pueden salir con cantidad de mujeres, llevar una y otra a la casa. Ojo, no pasa en todos los hogares, pero por Sí. cultura sí es muy común ver este tipo Sí. de comportamientos, ¿sí? Ujú. Pasa también algo similar con las chicas, con la crianza de las niñas.
puede pasar en este mismo caso que pasa con los niños, en el hecho de que hay mamás muy hermosas que por querer educar o amar o cuidar, pues a veces se Cometen tiran un en la error batica de cuadros, como decimos, ¿cierto? de Y no montaña. preparan para la vida en el hecho de que, no, venga, expóngase a lo que realmente es una responsabilidad de un hogar, que tenemos que aportar, no solo por ser niñas, sino Ujú. porque hacemos parte de una familia. Pero también pasa el otro caso con la crianza de las niñas, de las mujeres, que por ser mujeres, digamos que esto ahorita no está muy marcado, pero sigue pasando y Ujú. pasaba mucho antes que por ser mujeres entonces no se les permitía de pronto mucho acceso al estudio, a la educación, porque era necesario de pronto ayudar más en asuntos de la casa, Digamos del hogar. que era como una crianza en el que, o sea, usted no se estrese por eso porque usted tiene que conseguirse un esposo que le pague todo, que le haga todo. O sea, una cultura un poquito limitada. Limitada en el sentido de que, o sea, pero si vos puedes hacerlo, puedes estudiar, puedes esforzarte. ¿Ves? Y también lo que tú decías ahorita de la permisibilidad. O sea, para el hombre era un premio. No, es el mujeriego, Mm, no, ese es el macho. Entonces, la mujer no puede salir con un muchacho porque ese era un problema berraquísimo. Entonces ahí como que un montón de cosas decir, ve, pero ¿qué, por qué esa desigualdad? Ahora, cuando nosotros vemos ese tipo de ejemplo, decimos, bueno, la verdad que de crianzas, no solamente pautas de crianza, porque el objetivo de este episodio de hoy no es solamente la crianza, se trata algo más allá que es el dar ejemplo, el exacto, ser todo se trata y se basa en ejemplo. ello. Ujú. Ser ejemplo, es verdad. De Todo hecho, parte de ahí. Ujú, De hecho, es bien bonito, o sea, en serio, el ejemplo habla más que mil palabras. ujú. Y si lo ven desde la infancia, desde los primeros años de vida, el niño aprende es precisamente imitando lo que ve de sus padres, Ujú. de sus pares, compañeros o de los adultos, O, de quienes lo o de rodean las cosas realmente. a las cuales los exponen. La Claramente. música que se escucha en su casa va a determinar qué es lo que va a hacer en el futuro. Ustedes creen que no, pero digamos que si hay una influencia, un porcentaje bastante alto, el tipo de música que se escucha en su casa va a Claro. determinar el comportamiento que tuviste o tienes actualmente o tus hijos van a tener. O sea, eso es una ley que es exacta, ley exacta. Entonces, no es una generalidad, pero sí en la mayoría de los casos sí es un número bastante alto si lo vemos dentro de un porcentaje. A lo que lo expones, música, libros, y no solamente el decir, bueno, no diga mentira, no digas mentiras, pero llegó alguien a cobrar el servicio de no sé qué cosas en tu casa, entonces tú le dices, no, dígale que yo no estoy. Ujú. Sí, bueno, Está está siendo bien. incoherente, Entonces está claro. siendo incoherente con la crianza. Entonces los niños aprenden, o aprendimos nosotros también, más Más con con el el ejemplo que ejemplo. nos dieron. Es muy teso. Veamos, mi amor, que dice el libro de Efesios. Si hay un pasaje bien bonito en Efesios 6, versículo 1 al 4 que dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, Ujú. porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, Ujú. sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso. Entonces, aquí está súper claro el asunto de que como hijos o como padres somos, ¿cierto? Hay como unas funciones, hay Esas unos instrucciones parámetros. puntuales Ujú. tanto para los padres como para los hijos, porque Ujú. finalmente un hogar se comprende de ello, padres e Exactamente. hijos. Pero qué interesante, mi amor, porque de alguna manera siempre se nos enseña en familia, honren a los padres. Y vemos a los padres como unas figuras perfectas, que yo tengo que seguir el ejemplo. Ujú. Y lamentablemente muchos no han tenido como esa suerte de decir es que mi padre fue perfecto. Y no es que nadie es perfecto. ¿Cierto? Algunos han tenido unos muy buenos ejemplos, no siendo perfectos, pero sí buenos ejemplos. Y otros han tenido ejemplos muy malos. Entonces, el asunto es el siguiente. Yo soy llamado a honrar a mi padre, a honrar a mis adultos, a mis mayores. Y te lo decimos a ti que nos escuchas, que de pronto eres más joven y convives con tus padres.
Eso está súper bien, pero aquí hay un llamado, padres que nos escuchen. Yo sé que la audiencia de este podcast, muchos son papás, y es también a ese asunto. O sea, cuando dice el asunto de no hagan airar a vuestros hijos, es como Mm, que no les des motivo. O sea, entonces enseñamos no solamente con la corrección, con la disciplina, con el respeto, sino con lo que yo soy, con así lo que yo es, expreso. finalmente. Con ese ejemplo es el que yo realmente voy a Claro. formar a alguien. Y es que es lo que hemos dicho en otros episodios, o sea, no existen malos padres, Ujú. malas madres, no existen personas que no han sido trabajadas en su Exacto. carácter. O sea que estamos a tiempo de trabajar en nuestro carácter para que el hogar pueda ser funcional Ujú. y exitoso. Sí. Exactamente. Y es verdad, mi amor. Definitivamente, pues si los hijos viven en un ambiente en donde sus padres eh, tienen esa capacidad de amarse, de perdonarse, Respetarse. de, sí, se fallaron y nos disculpamos. Hace poco una amiga me contaba como, o sea, hablando del ejemplo tan importante que somos para los hijos, ella mencionaba como que, uy, yo nunca me imaginé pues ser mamá y joven y de un niño y eso en estos días, pues no caímos en cuenta y mi esposo y yo entramos en una discusión y el niño nos preguntaba, ¿ustedes están peleando? Claro, ellos Wow. lo perciben Ujú. inmediatamente. Y los papás como que, hijo, no, estamos hablando, estamos discutiendo de un tema, pero obviamente ellos son supremamente observadores y Ujú. sensibles a las Claro. situaciones. Y yo decía, es normal que los hijos de pronto vivencien ese tipo de situaciones en las que hay que mediar, pero qué tan importante, ¿ustedes se pidieron perdón después de la situación? O Pues sí. sea, si Ujú. hubo la necesidad de pedirse en perdón porque alguno de los dos se había equivocado, qué bueno que lo hicieran también frente a los hijos. Ujú. Es decir, a veces las discusiones surgen de momento y a veces no mediamos quién está, si me están escuchando, simplemente en medio de la emoción se da. Pero cuando vamos al momento de la reparación, que es bien importante, Ujú. ese momento también tiene que ser vivenciado por los hijos, que Ujú. ellos digan, "Ay, no sé, a veces tienen diferencias, pero también tienen la capacidad de disculparse, ¿cierto?" Entonces, si los hijos viven en un hogar en el que sus padres, listo, no perfectos, pero sí que se esfuerzan Ujú. por evitar hacer enojar a sus hijos, estar de cantaletosos, y esas son formas en las que los padres también fallan, ¿cierto? Y Sí. tienen la responsabilidad y el llamado de Dios de, hey, no, así no es, y pueden darse la oportunidad de perdonarse, admirarse, siendo ayuda el uno para el otro. Cuando crezcan, estos hijos no se van a conformar tan fácilmente con cualquier tipo de relación en la Ujú. que entren. Familia, nosotros tenemos para ahí unos ejemplos bastante importantes y siempre suelen suceder. Eso siempre está dentro del comportamiento humano, es muy, siempre sucede. Es muy constante que, por ejemplo, eh, dos personas tienen un hijo, ¿cierto? Entonces, resulta que ese matrimonio era una locura, la comunicación era súper mala, se gritaban, o sea, ninguno estaba comprometido con su rol. No cedían, sí. Sí, se Una herían, guerra de egos, ok. no se pedían perdón, de pronto el papá era infiel con la esposa no lo respetaba, era una locura. Y ese niño crece en un ambiente donde la mamá le hace todo, le cocina, le plancha, le lava, no aprende a tomar responsabilidades, es bueno. Y ese muchacho crece y luego se encuentra una muchacha que viene de un hogar parecido, donde no había la figura de un papá, o al menos de un papá presente, de pronto fue el papá que la hizo, por así decirlo, de una forma básica, la hizo, pero no tomó ningún tipo de responsabilidad como padre, sino que simplemente fue el progenitor y ya. Y esa niña crece en un ambiente donde no hay una figura Ujú. que le aliente, que le determine o le ayude a establecer Reafirmarse. esos límites, Sí, qué ¿cierto? importante. Sí. Y el asunto es ser amada, de ser amada. Entonces, En con eso radica. cualquier cosa, esa niña crece y entonces resulta que ese otro muchacho por aquí llega y le echa los carros y el cuento, no sé qué.
y dice, ay, sí, él me ama, él me quiere y yo me conformo con eso. No importa que sufra lo que tenga que sufrir, el maltrato, las noches en vela, la borrachera, pues eso suele suceder demasiado constantemente en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo por pautas de crianza, porque no, es como les digo, o sea, no, lamentablemente no, por ejemplo, el caso del muchacho no le enseñaron normas, no le enseñaron a pedirse perdón, Responsabilidad, responsabilidades, en todo o sea, sentido. a tomarse esa masculinidad con seriedad, que hermano, es que usted es un varón, usted tiene que hacer las cosas de manera decente, correctas, Como un bien hechas caballero. como un caballero. Entonces, no, era como que, ¿cuál fue el caballero que formaron? Ser mujeriego, ese es el macho, ese es el hombre. Entonces, Resolver los conflictos a punta de gritos, sí, ¿cierto? entonces era una masculinidad totalmente dañada, Desfigurada. desfigurada. Entonces, era un monstruo que andaba por ahí caminando y, También con una necesidad enorme de ser amado, claro, finalmente. entonces, qué teso eso? Porque en algún momento, hace muchos, muchos años, conocí una persona que me decía, Scali, la verdad es que las mujeres son mi debilidad. Él decía, yo decía, pero ¿cómo así, hermano? Me decía, sí, es que estoy con una, entonces le tengo que hablar a la otra, entonces le hablo a ese, entonces, y tengo como tres relaciones al mismo tiempo, y yo decía, uy, hermano, ¿No? Y pero pasa, y de ¿cómo igual así? forma pasa con las Y mujeres. resulta que, Es claro, increíble. no había o sea, había algo que siempre lo estaba, había un vacío que no se podía llenar, no se podía llenar. Wow. Entonces, del lado de la muchacha, de alguna manera, era como lo mismo. Entonces, se conformaba, bueno, la muchacha bien juiciosa en el colegio, buenas notas, la universidad era p- tremenda profesional después de sus estudios universitarios, no sé qué. Pero resulta que se encuentra con ese sinvergüenza, entonces cualquier cosa es mucho. O sea, cualquier Ujú. cosa. Entonces, no, y el muchacho pareja con cinco hijos regados con las cinco muchachitas del barrio. Aquí vamos a dividir esas ¡Wow! dos historias. La Ajá. primera en donde se encuentran estos dos personajes, ¿cierto? Ujú. Criados en un ambiente de pronto muy De hostilidad, disfuncional, de claro. hostilidad. Claro, al momento en que se encuentran y se unen para conformar un hogar, ya nos podemos imaginar qué tipo de hogar pueden conformar, ¿cierto? Claro. Sin las herramientas, sin las bases, ¿cierto? Y es una realidad que pasa muy Muy constantemente. teso. Viene esta otra parte también, amor, en la que tú dices, mencionas otra historia en la que tu amigo tenía esa debilidad, Mm, pero se encuentra con una chica que sí, estudiada, ¿cierto? sí. Acompañada, bien orientada, y pasa que se da la oportunidad con el chico. O sea, Pero se conformaban con la cosa. muchas veces, claro, se conforman con ello, pero cuando, porque lo digo porque conozco el caso de una amiguita que ella tuvo muy buen ejemplo en su casa, ha visto a sus papás amarse, mantenerse, en serse fiel, constantes, con una buena crianza, siendo unos papás presentes, y ella entra en una relación en la que muy similar a lo que tú dices, pues el chico de pronto muy, con muchos vacíos emocionales, con unos papás muy poco presentes, viene a convivir con esta persona, pero al poco tiempo se da cuenta de que realmente hay un daño emocional en este hombre que no tiene claro su rol, no ha resuelto muchos asuntos de su personalidad, de sus emociones, de su pasado. Ella dice, Wow. no, aquí no. Wow. Aquí yo no me voy a quedar. Esto no es lo que yo vi en mi casa y me alejo. Este fue el caso de mi amiga. Salió de esa relación a tiempo, con un poco de heridas, pero dijo, ah, ok, no, esto no es lo Es que yo quiero para mi vida. que importante, ¿cierto? La crianza y decir, es que mi papá me amó mucho y yo no quiero un esposo, por ejemplo, Claro, el caso de las mujeres, ¿cierto? yo vi a mi papá ser responsable, yo vi a mi papá que me amaba, que me cuidaba a mí, a mis hermanas, Entonces nos nos, proveía, nos respetaba, a mi mami la trata con amor. y de alguna manera el papá de familia, qué teso, porque un papá con una hija, bueno, pasa los papás de ambos, el papá siempre va a, de alguna manera, como fortalecer la identidad de que Sí, quién eres tú. Tú eres definitivamente. mi princesa, mi hija. Directa o indirectamente es el ¡Wow! rol de un papá, de ahí tan importante lo que decimos, ¡Wow! qué importante tener esos papás ahí Ujú. presentes. Pero Con bueno, una masculinidad sana. sana, bien, o sea, hermano, es que el- llegar al punto de decir, no, es que a mí en mi casa me amaron y yo sé lo que es el amor y no tengo que mendigar cualquier comportamiento, se puede decir, de hecho, hasta antisocial
que tú Sí, quieras venir total. a imponerme, a dañarme, no, qué pena, pero no quiero algo menos que el amor que recibí de mis papás. Y muchas veces familia, muchas personas caen como en el error de decir, bueno, él es imperfecto así, pero bueno, no, todos somos imperfectos, no, venga, es que hay cosas de cosas. Yo Hay no entiendo, negociables en una relación que no pueden sobrepasar los límites. claro, hay cosas que, pues, yo entiendo, sí, no todos somos perfectos, pero qué bueno decir, llegar al punto de decir, establecer ese límite y decir, no, en mi casa me amaron de tal forma en que yo no me voy a conformar Así con lo que es. esa persona viene a ofrecerme. Y no puede ser simplemente el caso de una mujer y un hombre, puede ser al revés. El caso de un muchacho y que ve una muchacha que de pronto lo que quiere son otras cosas, otras intenciones, o solamente, vean, en el episodio anterior hablamos de un caso que se da mucho en ese conocimiento de que, ve, le escribo, tengo su número, salimos, un cafecito. Y resulta que el hombre tiene como este tipo de comportamiento. Dentro del comportamiento humano es normal, pero es basado en dolores, en vacíos, Ujú. en que el hombre le escribe a todas. Generalmente el hombre le está escribiendo a 5 a 7 mujeres al mismo tiempo. Mm. Es como que sí y como que Tanteando no. aquí y allá. Tanteando, tanteando. Pero las muchachas también le están recibiendo la cena, el café, la pizza, la película, Las los flores, viajes, las los flores chocolates. a otros 7 muchachos. Entonces imagínense la locura. Ahora, una persona que dice, no, yo igual lo acepto porque igual no, nadie es perfecto, entonces, pero yo me dejo dañar y dejo que sobrepasen ese límite que en mi casa no me enseñaron, es muy teso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del episodio? Familia, hay vacíos que ni siquiera ni tus papás, ni tu pareja, ni nada en la sociedad lo va a poder llenar. Absolutamente nadie. Solamente lo va a llenar el Señor Jesucristo. Nuestros episodios siempre están basados en eso, en el Señor, Amén. Así en lo que el es. Señor puede hacer. Ahora, existe Claro, la otra el otro perspectiva ejemplo. de la situación y es que, vuelvo y lo repito, no eres culpable de ni responsable de la crianza que te tocó, Exacto. pero sí eres Ujú, responsable de qué hacer con esas herramientas o con ese ejemplo y esa crianza que recibiste de ujú. niño en la niñez. ¿Y qué pasa? Puede que nosotros no hayamos tenido el mejor ejemplo, la mejor compañía, Los la mejor papás que se presencia, amaban, que se sí, pedía no perdón, de tuvimos el pronto hogar no. perfecto. Eso pasa. Ujú. Pero ¿qué podemos hacer con esa situación? O sea, tomar y adquirir herramientas para hacer exactamente lo contrario. Esto que me enseñaron en casa que no está bien, No lo quiero para mi que vida. no fue positivo en mi vida, yo no lo voy a replicar y a repetir con mi familia y con mis hijos. Ujú. Entonces, que sea gasolina para decir, no lo hago igual, hago lo contrario. ¿Qué te eso, mi amor? Porque, y es bueno llegar al punto, familia, y eso es súper importante, muchachos, llegar al punto de hecho una vez lo leía en un libro una persona súper famosa, un canadiense, y llegaba al punto en que él decía, había un capítulo en que él hablaba, perdona a tus padres, tómate el tiempo de tener una conversación difícil con tus padres y perdónalos. Ellos también fueron unos muchachos que estaban Claro, viviendo la vida por primera vez y es que, cometieron errores y venían de vacíos de generación en claro, generación y quizás quisieron también replicarlo contigo, pero tú te diste a cuenta a tiempo. tiempo y pudiste decir, ve, en mi casa de pronto no me dieron el mejor ejemplo de amor, de perdón, de que, venga, qué pena, mi amor, es que estaba exaltada, le pido perdón, qué pena con los Ujú. niños que nos escucharon peleando. De pronto no te dieron ese ejemplo. De pronto te dieron ejemplos muy malucos, muy feos y ejemplos que de pronto hoy te llevaron al punto de decir, ah, es que yo me conformé con ese hombre más la clase que me trataba no de una manera respetuosa como un Era caballero, tosco, con una varonilidad, una bien, masculinidad. masculinidad correcta. Y me conformé y quizás de allí parte un montón de cosas de aceptaciones, de vacíos, pero toma todo eso y los perdono, porque ellos también están viviendo la vida por primera vez.
es bueno que los entiendas. De pronto no los justifiques, pero Entiéndelos entiende y perdónalos, y sí. perdónalos. Porque allí también es la forma en que se corta Sí. como esa cadena que va de Eh, generación en generación. y ya puedes pensar con claridad. Obviamente, vean familia, todo eso tiene que ser evidentemente acompañado por la presencia del Señor. Si tú no acompañas esos procesos de pedir perdón a tus padres, decir, pero es que a mí nunca me dieron un buen ejemplo, es que en la casa, de pronto, un ejemplo, llegaba el papá con la cerveza en la mano y hacía desastre y al otro día ni se acordaba de los Mm. desastres que había hecho y de pronto hubo violencia, hubieron cosas que de pronto te marcaron, sí, pero toma todo eso y di, los perdono, pero no voy a repetir la historia. Entonces, Exactamente. evidentemente, del ejemplo nosotros podemos aprender, bien sea el ejemplo positivo o sea el ejemplo A negativo. replicar el buen ejemplo o a evitar el que nos Ujú. dieron malo. A no Es verdad. repetirlo. Y miremos algo también importante y es que muchos jóvenes dirán y se excusarán, no, pero es que estamos jóvenes, hay que ensayar, hay que mirar, hay que... No, familia. Ojo, vea, al contrario. Pablo le decía a Timoteo, un jovencito, Ujú, dice en la primera carta de Timoteo, ujú. capítulo 4 versículo 12 dice, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Wow. Familia, tómate un segundo de nuevo para que te lo vuelvas a leer. Analizar, meditar en este versículo. Y si Wow. tú, que eres joven, nos estás escuchando, esto es una perla preciosa que va a ayudarte en tu vida Wow. en todos los sentidos. Ojo, sé ejemplo, o sea, no tengas en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud. Ujú. No, pues es que este muchacho tan jovencito, ¿qué experiencia va a tener? Va. ¿Qué nos puede aconsejar? ¿Qué nos puede enseñar? Ojo, sé ejemplo para todos, especialmente a los creyentes, Ujú. en palabra, en conducta, ojo, lo que sale de Wow. tu boca, tus Amén, comportamientos, amén. en amor, amor genuino, Qué amor que es bonito. Jesús, amor que se entrega, en espíritu, en fe y en pureza. Qué Ojo, teso. si lo dice Pablo a un jovencito que era Timoteo su seguidor, Ujú. es Sí, porque sí es posible claro. mantener incluso la pureza La pureza. de corazón, del De cuerpo, de la mente, de pensamientos, sus de... pensamientos. Ojo, esto no serán tus fuerzas. Esto solo es posible a través de Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo habitándonos. Y sí, Amén. en serio, nosotros nos hemos encontrado, yo a veces le digo a mi esposo, ay amor, qué curioso, o sea, es casi un común denominador cuando uno ve chicos criados en el evangelio, Ujú. en principios bíblicos, cristianos, que están entrando en la adolescencia y que van pasando los años a la juventud y que realmente son así comprometidos con su fe, con el Señor y con su familia, sí o sí marcan la diferencia. Mucho. Y son exactamente este tipo de personajes. Y son jóvenes que marcan la diferencia en pureza, en seriedad, en esa masculinidad sana. Yo me acuerdo, mi amor, que mis primeros pastores en Venezuela, en la iglesia donde yo iba, una familia muy querida. Ellos vivían en el llano, entonces se fueron del llano como a la parte norte, donde hay más petróleo en Venezuela en esa parte, eso se llama Falcón. Y estaban allí, ellos tuvieron tres niños, o sea, dos niños, un niño, una niña y luego un niño. Y ellos, yo siempre los veía, siempre los tomé como ejemplos, son gente que expresaba realmente a Cristo. O sea, su crianza, como lo decimos en el episodio, no solamente era una cosa de corrección y de disciplina, era de dar mucho ejemplo, como Pablo le decía a Timoteo, o sea, sé de ejemplo, no tomes en poco tu juventud, no, es que yo tan muchacho, tan joven, no, empieza a hacer ejemplos, da ejemplo de ello. Amén. Y qué teso, porque eran muchachos así, súper juiciosos, que amaban a Dios. Vean familia, hay algo que lo hemos planificado en los episodios que van a venir acerca de la familia y la crianza. Y es que nosotros como padres, para los padres, estamos llamados dentro de la crianza es a proporcionarles a los niños encuentros con Jesús. Así O sea, es. ¿y cómo lo hago yo? Desde mi ejemplo,
expresando a Cristo. Si yo he tenido un encuentro con Jesús, yo voy a expresar a Cristo. Y los Será hijos genuino, van a ver será eso. natural. Los hijos van a ver eso. Entonces, em, Y no solo lo ven, lo aprenden, sí, lo lo absorben, lo aprenden. apropian para su vida. Y lo quieren, lo van a querer tener, ¿cierto? Claro. Ahora, de pronto, como lo decimos, de pronto tú no tuviste una buena crianza en la que te dieron, no te expresaron a Jesús, no expresaron a Cristo. Hoy el Señor llama a tu corazón, el Señor siempre está ahí tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta al corazón de ustedes, familia. Porque el Señor al final de cuentas, y es lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, es que el Señor quiere que las familias o las familias de la tierra sean familias sanas. Amén. Si tenemos familias sanas, vamos a tener una sociedad mejor. Sana también, así Una es. sociedad sana y que van a estar trabajando en su salvación. Todo esto no se trata de meras recomendaciones como paso uno, paso dos, paso tres. No, familia. Todo esto conlleva al conocimiento de la excelencia de Cristo. O sea, si Pablo le decía a Timoteo, hermano, sea ejemplo, es porque había en él Cristo. Está Cristo en él. Así es, sí. Y Ujú. familia, miren, padres, papás, a ustedes, formen a sus hijos de la manera en que ustedes les gustaría tener. Ejemplo, forma a tu hijo como el hermano que te gustaría tener. Forma a tu hijo o a tu hija como esa esposa o ese esposo que te gustaría tener o Ujú, ser también. Fórmalos como ese amigo incondicional. Fórmalos como esos buenos estudiantes. Fórmalos como esos buenos ciudadanos. ujú, Fórmalos como esas personas que un día van a ser parte de ti y van a reflejarte a ti también. ujú. Entonces, es la crianza realmente es parte fundamental de toda la existencia de sus hijos. Sí, y como lo decimos y lo reiteramos, no se trata de solamente el corregir, la disciplina, es también dar ejemplo. De allí parte, después de que el ejemplo no funciona, bueno, vamos a la corrección, vamos a la disciplina, pero lo primero que tiene que haber en la crianza es ser ejemplo, ser ejemplo. Ahora, eso es lo que va a determinar una crianza exitosa, evidentemente. O sea, yo lo veía con la familia que les decía, la familia pastoral, mis primeros pastores de Venezuela cuando era niño, y ellos tenían eso. O sea, primero eran ejemplos y luego sentaban, ve, fulanito, yo te he dado ejemplos para que tú hicieras tal y tal cosa. Papá, cuánto lo siento, perdón. Se dolían porque decían "Es que en la casa no me han enseñado eso. Eso lo aprendí con mis amiguitos o tal cosa". Entonces, eso es lo que va a determinar una crianza exitosa. Con amor, con corrección, no basta. Hay que ser ejemplo. Así es. Y como padres estamos llamados, pues, a eso es lo que le decimos familia, a que los niños puedan conocer al Señor y ser ejemplo de ello. Ahora, quizás tú te encuentres en el punto en que digas, ve, creo que me estoy reconociendo en lo que Juliet y Eli hablan. Quizás yo he permitido eh, una relación que no es fructuosa. Quizás he permitido que sobrepasen los límites, Ujú. que me irrespeten. Quizás, sí, le he aceptado a todos las saliditas, el café, la pizza, la película. O quizás eres un joven que estás echándole los perros, los carros a todas. Y solamente manifiesta la necesidad grande que hay en ti el Señor. Hoy el Señor, evidentemente familia. Esos episodios no vinieron al azar. Esos episodios el Señor los ha ido guiando para que tú puedas tener ese encuentro Así con el es. Señor y vean familia, sea la crianza que tú hayas tenido, Así es. positiva o negativa, el Señor quiere y llama a tu corazón. Y quiere hacer todo nuevo. Ujú. Él tiene una nueva historia para ti. Tiene Amén que plan y sí. tiene propósito con tu vida. Y entre más rápido puedas entregar tu corazón y abrir tu corazón a Él, en serio, te vas a librar de muchos más dolores de cabeza. Amén que sí. Entonces, una, como quien dice, una clave es lo que siempre decimos. Tener un encuentro con el Señor, tener un encuentro con Jesús, lo va a cambiar todo.
lo va a cambiar absolutamente todo, aunque venga de un contexto completamente complejo y diferente a los principios cristianos. Quizás naciste en un lugar que no es cristiano, pero créanos que cuando nos rendimos al Señor, el Señor lo hace todo nuevo, como si hubiésemos sido criados por la mano del mismo Dios. Y el Señor lo cambia absolutamente todo. Nos hace unos muchachos, unos varones con una masculinidad correcta, que ama, que cuida, no que corrompe y se salta los, los, mm, los Límites. límites como quieran, como les da la garantía, sino que lo hace, todo va, cada paso lo hace con sabiduría, con amor, con cuidado. Y esas muchachas que el Señor empieza a transformar su vida. No se van a conformar con cualquier muchacho por ahí que venga con una cara bonita. Hey, ¿qué más pues, bebé? ¿Bien o no? No, va a tener unas muchachas que van a decir, wow, por encima de una cara bonita, por encima de un físico atractivo, está un corazón, está Carácter el trabajado, un hombre carácter de Cristo. trabajado. El Así es. carácter de Cristo. Bueno, Así que, familia, esto ha sido todo por hoy. En serio, nos alegra demasiado que abran ujú, sus corazones, que estén dispuestos a escuchar lo que el Señor ha venido enseñándonos y amén, nos sigue enseñando. amén, que sí. Créannos que los llevamos en nuestro corazón. Oramos por ustedes para que Dios lleve a cabo su plan con cada uno. Amén, familia. Eso ha sido todo por hoy. Así que Bendiciones. bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.